Ahora sí. Entonces, estamos hablando del edificio de la oficina central de Citibank en, si no estoy mal, Guangzhou, China, donde entonces la edificación se enmarca en un contexto de desarrollo bastante peculiar, bastante particular, donde los rascacielos de edificaciones en altura marcan la parada en el desarrollo arquitectónico de la ciudad y del sector. Entonces llega nueva norma Foster para el 2017, plantea un desarrollo bastante interesante para la ciudad, donde no solamente se va a tener en cuenta el aspecto funcional, sino sobre todo el aspecto y el factor estético de la edificación. Acá vemos una planta tipo y vemos un corte que va por toda la mitad de la edificación, donde lo que podemos observar es una estructura perimetral que también va a ser el elemento principal de fachada, una estructura central que va a complementar todo el desarrollo estructural de la edificación y vamos a tener entonces una planta totalmente libre para el desarrollo de las actividades que se van a desarrollar en esta edificación. Un punto fijo central en la parte posterior de la edificación, en esta parte de acá, donde 6 ascensores principales, 2 ascensores de servicio y una escalera y baños van a complementar y van a hacer todo el desarrollo de las actividades comunes del edificio. Una de las cosas interesantes de este edificio también es cómo empieza a manejar los vacíos de la edificación. Vacíos que van a trabajar de la misma y se van a desarrollar de la misma manera como la edificación con la forma de la edificación. Como podemos ver en el corte, lo que vamos a encontrar es una gran edificación, bueno, con sus sótanos, todo su tema subterráneo, pero que viene un, eh, una entrada, un recibidor que le da la bienvenida a a toda persona que va a acceder al edificio y una primera planta en doble altura. Javier dijo, se maneja la fachada con pirámides planes a un agua. Gracias. Entonces, donde tenemos un acceso principal, ya lo vamos a ver en las imágenes, de que marca la jerarquía de la edificación, pero además le está dando una relación de escala con la persona que va a acceder o va a visitar el edificio. Además de eso, la forma que está manejando el arquitecto en este desarrollo es una forma que no que va a jugar con la escala humana a nivel de calle, permitiendo que la forma se acople con un entorno urbano inmediato al que la edificación está sirviendo. Entonces, como podemos ver en estas imágenes,
La estructura de la edificación es la misma estructura que está sosteniendo la fachada y todo este elemento, toda esta situación se vuelve un elemento autoportante. Una edificación que su estructura es la Pero, misma fachada y se vuelve el elemento principal de la estructura que da también con un juego a fachada. Entonces, por el juego de las caídas y de las diferentes diagonales que maneja la fachada, vamos a ver qué hice por acá en el chat. Profe, una pregunta. ¿Esa estructura es antisísmica? Pues no creo que una edificación de estas características y de esta, sí, de esas características no tenga una, un desarrollo antisísmico en su totalidad. Creería y podría asegurar que tal vez sí, pero pues de todas maneras no creo que un enfoque de esos, que un desarrollo de estos no esté enfocado con los desarrollos que requiere hoy en día la población, que es una estructura lo más segura y sostenible posible en temas sísmicos y demás. No existen las edificaciones antisísmicas, son sismo resistentes. Bueno, sí, ahí podríamos estar hablando de la correcta manera de hablar, de utilizar el concepto. Gracias Juan Eduardo, gracias Daniel. Y sí, no se diría antisísmico, sino sismo resistente, porque que evite los sismos, no hay nada. Sí, Paula, la fachada de la estructura es metálica. Por acá Juan García levantó la mano. Juan, que nos... Profe, o sea que en ese edificio lo que le da la forma externa es solo la fachada. Lo que le da la forma externa y lo que lo sostiene es la fachada. Ah, ya. Gracias. Profe, ¿Sí? igual todas las edificaciones deben estar construidas con una base sismo resistente según las normas de cada país, ¿cierto? Sí, pues nos competiría hablar como tal de la norma colombiana y todas las edificaciones, según la norma colombiana, tienen que estar con un desarrollo sismo resistente. Acordémonos de la aparición de la norma. Como tal, el sistema antisísmico, dice Andrés Castañeda, es todo lo que tiene que ver con tecnología liviana, estructuras livianas. Ok, entonces, acá en Colombia empezamos a trabajar un sistema de, de sismo resistencia. Empezamos a tener unos esquemas muy básicos de sismo resistencia para 1984. Pasó el tiempo y cuando llega el terremoto del eje cafetero, ese es el detonante como tal para empezar a trabajar las construcciones sismo resistentes. Entonces, la ley 400 de 1997 es producto de la necesidad existente en el momento, pues de lo que ocurrió en el eje cafetero con el sismo y demás que prácticamente destruyó Armenia y sus poblaciones aledañas. Entonces, ahorita estamos esperando una nueva modificación de la norma que va a girar alrededor de todo lo que ocurrió en el edificio Space. Y si ustedes se acuerdan,
o escucharon o tienen en cuenta todo lo que sucedió en esa edificación. El problema del edificio Space en muchas de sus situaciones también tuvo que ver en cuenta con el tema de responsabilidad de la constructora y de las personas que tuvieron que ver con esto. El edificio Space abrió las... Jaime Alejandro, eso. Entonces abrió la puerta para encontrar muchas falencias que habían en nuestro desarrollo y disposición de la norma. También tenemos que acordarnos que antes del 98, antes del 84, nosotros estábamos construyendo edificaciones en alturas. Todas las edificaciones que estábamos construyendo eran con normativas y con sistemas prestados de otros países. De otros países que sencillamente se estaban acoplando sistemas estructurales y desarrollos investigativos en cuanto a estructuras a un terreno el cual no teníamos gran conocimiento y grandes desarrollos para abarcar en donde estábamos nosotros parados. Ya después viene la norma y empieza a especificar muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, el estudio de suelos es aquel que le da varias opciones para usted hacer su cimentación dependiendo el tipo de estructura que va a trabajar, la cantidad de pisos y demás. Entonces, siempre que usted coja un estudio de suelos, le va a aparecer la cimentación debe ser tal cimentación a tanta profundidad, con tales características y toda la cosa. Ya el ingeniero calculista coge esa cimentación, empieza a hacer todos sus análisis, todas sus vainas para tener la definición como tal de la estructura de la edificación. Y ustedes, por supuesto, tienen que tener en mente cuál va a ser el predimensionamiento de esa estructura para, como lo comentábamos anteriormente, no vaya a después venir el ingeniero calculista a pedir muchas modificaciones y muchos cambios dentro del diseño que se está trabajando. Listo. Entonces, la fachada funciona como estructura con los elementos portantes y demás para sostener toda la edificación, que además, como ustedes lo pueden ver, trabaja principalmente dos colores, el dorado y el negro. El dorado, se me olvidó como tal la definición de el color dorado, ya lo buscamos. El dorado significa dinero, felicidad y lujo. Alegría, viveza y también un aura sombrío y tradicional. Entonces, significa lujo. A ver, miremos qué dice Norma. Por la avenida El Dorado, sentido oriente-occidente, hay un edificio que parece que se va a doblar, no sé cómo se llama o qué funciona ahí. ¿Ustedes saben cuál edificio está hablando? La Contraloría. El edificio de la Contraloría, miremoslo entonces. Miremos el edificio de la Contraloría. Profe, una pregunta. Señor. ¿Esos vidrios por el aspecto que se ven negros son los vidrios de seguridad como los que tienen los carros blindados? ¿Esos qué? ¿Esos vidrios son de los de seguridad, esos que son de los carros blindados? No entiendo la pregunta. ¿Esos vidrios negros son los de seguridad? Es que Sí, es que hay unos vidrios especiales, profe. Ah, no, pues es que los vidrios de fachada, y ustedes van a ver cuando empiecen a ver muchos proyectos, análisis de muchos proyectos y demás, que van a haber muchos tipos de vidrio para utilizarse en arquitectura. Norma, ¿usted dice de este? Señor, Ah, ok, listo, ya analizamos eso. Pero entonces, esos vidrios, además que tienen unas
unas capacidades son exageradamente resistentes, vienen con un tratamiento bastante, bastante complejo, que igual los hace bastante costoso. No es como el vidrio cualquiera que uno termina utilizando en en cualquier obra, porque además es un vidrio templado con un tratamiento y bueno, Laminado, laminado también. laminado, 3+3 tiene es... muchos tipos de tratamiento y demás para evitar que, ya sea con las fuerzas del viento, ya sea con muchas cosas que tengo que tener en cuenta al hacer rascacielos, vaya a generar algún tipo de problema. Y no solo eso, además, el tipo de anclaje, el tipo de herraje que se va a terminar utilizando para que el vidrio no se suelte, se caiga y por el peso de esta pieza termine matando a alguien. Ok, Podemos, entonces, podemos ver, digamos, como una instrucción. Hace poco lo aprendí. Me gustaría compartirlo con ustedes. listo, Una espérenme un empresa segundo. que... No, Dejo. pero no compartir pantalla, sino pues para que lo busquen. Existe una empresa que se llama Cortizo. No sé si la han escuchado. Cortizo, no. Sí, ellos son, llevan muchos años en el tema de la ventanería para las edificaciones. Entonces Sebas ahí puede encontrar todos los tipos de ventanería habidos y por haber. Tienen, es una locura realmente. Por ejemplo, existe un tipo de vidrio que es vidrio cámara. Entonces está el vidrio, un espacio, pues digamos como vacío, y luego otro vidrio. ¿Sí? Lo que pasa es que eso es con gas, ¿no? Eso son gas, son los Sí, termoacústicos. es un gas, creo que se llama argón, si no estoy mal, o algo así. Esos son para aislar, ¿no? Para aislar el sonido de Más afuera que hacia todo adentro. se utilizan donde graban la música. No sé. Ajá. O sea, tipos de ventanería y de vidrios hay, yo pensé que era Acústicos, más pequeño acústicos. el campo, pero eso es una locura, o sea, Sí, eso tiene un teléfono. montón. Yo por lo menos he trabajado con eso y por lo menos la sujeción siempre es en perfilería y se pega el vidrio junto a la perfilería en una cinta muy buena que es de 3M. Es Sí, una vaina es. que, Ah, que no sí, tiene- usted ya sabe cómo es la vuelta ahí. es una vaina genial que eso no, o Es una sea, locura, es una locura. sea, yo Y no sé la, cómo puede resistir tanto el viento y el mismo peso del vidrio, pero es sumamente impresionante esa cinta. sí, y la cámara que se genera en el marco de aluminio, eso se llama una cámara térmica, una cosa así. Cámara acústica. No, pero es un tema de temperatura. Sí, es para el tema bioclimático. Ajá. Uy, pero eso sí, creo que es transferencia, bueno, no me acuerdo. Pero sí, ver los catálogos de Cortizo queda uno muy bien instruido, creo yo. Sí, tiene muchos, tiene 3, 6, 9, 10 links para Y comercial, para el gas que usted oficinas, dice es el hoteles. argón, sí. ¿Cómo? El gas que su merced dice es el argón. ¿Argón? ¿Sí el argón? Sí. Para saber que aquí es difícil encontrar eso, ¿no? Aquí es puro Core 2000. Bueno, listo. Entonces, continuemos. Listo, continuemos. A ver, dicen por acá. Listo, Benjamín dice. Ah, bueno, Oscar Eduardo Esquivia dice bronce, reflectivos, azules, verdes. Benjamín dice, buenas noches, son diferentes a los vidrios de los bancos, algo parecido o no. Los de los que usted habla, pues los vidrios de los blancos son sándwich, que vienen con película, uno tras otro, para generar una resistencia bastante interesante y no vaya a tener problemas en el momento de un atraco o demás. No son tan resistentes, no son tan fuertes, pero algo relativamente parecido. Michael Pulido. Entonces, espérenme un segundo.
Michael Pulido dice, pero buenas noches, no tengo luz en este momento, un buen internet, ok. John Jairo Parra, la fachada de la estructura del edificio Citibank va en diagonal, se empuja hacia adentro, cerca de la base para formar una forma en B simétrica. Perfecto, Parra, muchas gracias. Entonces, Profe, una pregunta. ¿sí? Viendo ese edificio, o bueno, hay como dos preguntas. Primero, pues, parece que se basa en de un sólido platónico. Sí, parece un cuoctaedro. Pues, La formalidad del edificio, uno, no sé si fue basado en eso. Y dos, creo que no maneja mucho lo que es el urbanismo, ¿no? Como que se dedicó simplemente al edificio, porque pues estaba viendo acá en la página de ellos, la página de Foster y Partners, y está el edificio, pero no hay como mucho urbanismo del proyecto. sí, pero ya iba para allá a que viéramos otra cosa. Pero entonces, si usted ve, Daniel, en los proyectos de Norman Foster, las formas y la manera como desarrolla la, las estructuras de las edificaciones, es un juego de volumetrías. Es un juego de volumetrías y cómo va empezando a hacer la sustracción y el desarrollo de la geometría para generar lo que le comento, piezas estéticas que entonces vayan muy acorde y muy desarrollado con lo que es un concepto de pieza estética en la ciudad. Si vemos en esta imagen, vemos que de todas maneras la ciudad es una ciudad demasiado densa. Es una ciudad que está demasiado, que tiene muchísimas edificaciones, demasiado densa y demás. Ya los trabajos en urbanismo, más allá de lo que se puede hacer con la pieza independiente, pues son bastante complicados. Javier, levantó la mano. Sí, profe, pues quería comentar de pronto del vídeo, de pronto algunos compañeros no tienen conocimiento, o posiblemente sí. Hay dos tipos de vidrio, el templado que para que se rompa tiene que golpearse en una esquina o un borde. Ese vidrio cuando se rompe se desborona. Y el laminado es el que trae una película en el medio, que puede venir 3x3, que es 6 centímetros de espesor. Y la ventaja que tiene también es que si se rompe queda pegada a la película, queda ese apunte. Bueno, acá afuera hay un escándalo total de gente pidiendo baños. Pero bueno, gracias Javier por la explicación de los vidrios y demás. Entonces, con lo que estamos hablando y con lo que Daniel explica acerca del urbanismo, sí es un poco complicado porque como lo intentábamos ver en la imagen de... A ver, entonces esta edificación, ya vamos a ver. Pero verdad que esto no lo acerca. No lo acerca mucho más de la cuenta. No sé. Para encontrar otra vez ese edificio me voy a pegar una enredada horrible. Pero entonces, el asunto es que una ciudad tan densificada, una ciudad con una cantidad de población bastante alta por metro cuadrado y demás, lo que se plantea en este modelo es el recibidor y cómo este elemento está dando la bienvenida a la gente. ¿Sí? Una ciudad sin mucha característica urbana, un desarrollo bastante denso, un desarrollo bastante complejo. Y entonces, ¿cómo es que este personaje quiere cambiar, quiere modificar todo lo que gira alrededor de la edificación para resaltar con su edificio el carácter urbano? Si lo podemos ver a sus alrededores y demás, tenemos un tipo de edificación típica. Aquí está el mapa, vamos a ver.
Entonces vamos a abrir el Google Maps, sino que esto me lo tira a abrir con el nuevo Internet Explorer y demora demasiado. Ah, listo, acá está. Entonces, vámonos con compartir pantalla y cambiar. Listo, acá se nota más. Entonces, un desarrollo bastante cerrado, densificado, donde, como podemos ver, unas grandes edificaciones que dentro del lote construido no permite hacer mayor desarrollo al que ya está, al que ya está puesto. Esta otra edificación que ya plantea una características diferentes, pero si ustedes ven las otras edificaciones, son unos grandes dardos en un tablero puestos sin una relación mayor a lo que está desarrollado en su contexto. Listo, grandes zonas verdes, grandes desarrollos, pero como tal, en el edificio no se encuentra gran un desarrollo urbanístico como lo comentaba ahorita Juan. Ok, listo. Entonces, ¿algo más que se quiera aportar con el desarrollo del edificio de Citibank? No, listo, perfecto. Entonces sigamos con el viaducto de Milón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un gran puente que une dos regiones. Un gran viaducto que, así como el puente de Chirihara y como el túnel de la línea, toda la cosa, acorta los tiempos de viaje entre dos puntos. Entonces, acá vemos, miremos primero una imagen general. Une dos montañas, dos situaciones, dos poblaciones, dos espacios, recortando espacios de recorrido y haciendo un elemento estético, un elemento bastante que resalta bastante en todo su entorno. El viaducto se caracteriza por la altura de las partes que se manejan en el puente. A ver qué es lo que dicen por acá. El puente más alto del mundo, dice Juan Eduardo Bermúdez. Gracias, Juan. Entonces, esto lo que vamos a encontrar es que su columna, su elemento, su pilastra más alta, tiene una altura superior a una de las edificaciones pues, icónicas que podemos encontrar como la Torre Eiffel, donde la Torre Eiffel tiene 325 metros de altura y la columna más alta de de este puente tiene casi 350 metros de altura. 350 metros de altura donde soporta toda la estructura como tal del puente, la calzada y todos estos elementos, todos esos tirantes que van sosteniendo toda la calzada de la vía. Profe, qué pena. Señor. Esa altura que está a nuestro lado de la Torre Eiffel, si yo tengo buena vista, dice 343 metros, ¿no? Sí. Ah, perfecto, sí. Pero es esta la que está acá marcada. Es esta que está acá marcada. Esa que está marcada, sí, señor, sí. Acá ya se explica más. Y, sí. La quería ver. Y entonces se nota como mucho más alto, relativamente más alto de lo que es la Torre Eiffel. Y pues sí lo referenciamos, lo tomamos como referencia en una de nuestras edificaciones, por ejemplo, el edificio Colpatria tiene 190 metros de altura. Estaríamos hablando de casi la mitad
donde el edificio Colpatria tranquilamente podría estar llegando en este punto. Entonces tiene casi el doble de la altura de el edificio Colpatria. Además, oiga, pero yo no queriendo tomar el Bacatá y usted lo vuelve a nombrar, No, Sebastián. pues, solo quería saber la altura, profe, Yo no no más. quiero nombrar el Bacatá y usted lo vuelve a nombrar. Esta gente me va a demandar. Listo, entonces, John Jairo Parra dice, ubicar el departamento de esa cosa en Francia. Windy dice, tiene 7 columnas, 7 pilastras de hormigón. Y Sebastián, por supuesto, vuelve a nombrar al Bacatá. Listo. Entonces, ¿cómo es que se llaman esos tirantes, esas cuerdas que cuelgan? Sensores. No, pero tiene un nombre específico, que también se utiliza en barcos. Guayas, ¿Ah? guayas, No. Bueno, tiene otro nombre. Obenques. Si es Obenques, y si es Obenques, ese es un nombre que nunca me voy a poder acordar. Es un nombre muy, muy, muy raro. Pero entonces, toda la edificación son grandes columnas bastante esbeltas, bastante delgadas, que están sosteniendo esta gran calzada, y esta gran calzada viene sostenida adicionalmente por todos estos grandes tirantes o benques o como lo queramos llamar de acero. Entonces Jaime Alejandro Cortés dice que fueron 14 años de planeación y 3 años de construcción. Oiga, ¿y nosotros cuánto llevamos haciendo el Chirijara Casa? Se nos cayó. Totalmente interesante nuestro desarrollo. Que nosotros le hicimos unos bombos, platillos y todo lo demás a nuestro túnel de la línea. La verdad, internacionalmente nos criticaron de la manera más absurda. Pero bueno, no importa. Un apunte, profesor. Yo soy Claro. perito en un proceso del túnel de la línea y sé toda la historia al respecto. El problema no fue la ingeniería colombiana, el problema no fue el diseño, el problema no fue la construcción, aunque hubieron inconvenientes geológicos, el problema fue la corrupción política. Por eso es que a eso voy, Ayala, y es que acá se burlan de nosotros, es por eso. Celebramos esa corrupción tan salvaje que tenemos. Celebramos que nos demoramos 100 años planeando un puente, un túnel. Celebramos, cuando vamos a celebrar, a decir que es absurdamente genial cuando ya esté listo el puente Chirijara después de tanta y tanta vagabundería. Y vamos a celebrar y va a salir el próximo presidente o el que le sigue. Bueno, digamos que va a salir Jerónimo Uribe a decir, miren, yo estoy inaugurando el puente Chirijara. Allá va a estar parado Jerónimo Uribe, nuestro próximo presidente de Colombia, diciendo, mírenlo, cuando de por sí en realidad no se debería celebrar ese tipo de cosas, porque es una real vagabundería. Cuando este puente sí es un reto absurdamente grande, y pues lo desarrollaron en 3 años, y además miren la esbeltez de las pilastras, de las columnas. Acá una de las supuestas razones por las cuales se cayó el Chirijara fue por la esbeltez de la columna, porque era muy esbelta y tenía que ser más ancha, y las características, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Pero entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasó acá? Sí, nuestra ingeniería no es mala, nuestra ingeniería es genial. Pero pues,
Si un proyecto que está estipulado para 10.000 millones de pesos, por ejemplo, se le roban 8.000 y toca hacerlo con 2.000, pues queda demasiado complicado hacerlo. Borremos del acta la palabra robar y simplemente hablemoslo de un imprevisto legislativo de 8.000 millones de pesos. Ya suena menos bravo. Menos brusco. Menos brusco. No, es que de pronto algún hijo de político de por acá se sienta ofendido y no queremos Honorable político. que nos vayan a Hola, demandar. Claudia. ¿Qué más? Bien. Norma a la 1, Norma a las 2, Norma a las 3, Norma a las... Ya. Listo, Juan Manuel, ¿qué iba a decir? Profe, inclusive el túnel todavía no lo han terminado. No, es Lo que inauguraron es una sin entrega terminarlo parcial. porque faltan algunas parciales todavía para terminarlo. De pronto lo que usted dice, va a haber un adicional. Sí, no, esos fueron entregas parciales y van a aparecer todos los errores, van a aparecer todos los problemas y así como la doble calzada Girardot van a aparecer 1.432 situaciones y va a durar ese túnel cerrado durante 6 meses y así sucesivamente y eso va a ser un desastre totalmente absurdo. Entonces, Jaime Alejandro Cortés dice, se basó en 3 etapas, la elevación de las columnas, marzo del 2002 a diciembre del 2013, 20 meses para ensamblar 36.000 toneladas de acero, el lanzamiento del tablero de 2003, instalación de los pilares realizada en 3 meses. No entendí mucho ese orden cronológico, pero bueno. Jaime Alejandro dieron garantía de 120 años, acá no dan ni 10 años de garantía, y eso es lo que se busca cambiar en la nueva norma sismo resistente que tenía que haber salido hace mucho tiempo, y seguimos esperándola. Ok, listo. Entonces, el viaducto cuenta con 4 récords mundiales. El tablero atirantado más largo, 2.46 kilómetros, la pila más alta, el pilar más bajo, el alcance más largo durante el lanzamiento de un tablero. Oigan, hoy uno se pone a ver estos programas megaconstrucciones y todas esas cosas, la manera como desarrollan y cómo empiezan a construir esos puentes y edificios y toda la vaina, y uno en serio queda sorprendido de la manera como se termina desarrollando. Miren, por ejemplo, ese rascacielos en China, que bueno, las bases duraron un muy buen tiempo, pero la construcción como tal fueron 19 días, donde todos los elementos desde la cimentación hacia arriba era prefabricado. Todo ya estaba prefabricado. Y antes de empezar a levantar todo eso ya lo tenían armado en el piso y lo iban poniendo, y solamente era empezar a ajustar, empezar a anclar y empezar a sacar la producción en masa de la arquitectura, pero teniendo en cuenta que se construye un rascacielos sin las bases, por supuesto, en 19 días. Bastante interesante todo ese tipo de situaciones. Y pues teniendo en cuenta este viaducto, el viaducto de Millau, que pues pensado por un arquitecto, y es una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta, que la arquitectura no tiene límites, porque listo, el arquitecto se imaginó el desarrollo, se imaginó la cosa, y puso a enloquecerse a un poco de ingenieros acerca de la manera como se iba a desarrollar lo que él tenía pensado. Entonces, por lo general estamos hablando de que un puente, un concreto utilizado en esas edificaciones puede estar entre los 6.000 y los 9.000 PSI.
Vamos a ver, no tipo de concreto, no, sino resistencia del concreto. A ver si nos aparece por acá la resistencia de ese concreto, pues para que pueda tener una pilastra de 360 metros y poder dar una garantía de 100 años. No, no dice nada parecido a algo que tenga que ver con PSI. Bueno, no lo dice. Pero miremos ¿Concreto de cuánto, profe? ¿de cuántos PSI estamos hablando en este puente? Su merced me dice que de 9.000 PSI estamos hablando alrededor de entre 500 y 600 libras de presión por centímetro cuadrado. Es un concreto de 7.000 y 9.000 PSI. Sí, que el 9000 es una vaina totalmente exagerada. Pero pues, hormigón B60. Oiga, tenemos que empezar a estudiar un poco a ver qué es eso para poder entenderlo. Pero mire, por ejemplo, la columna, esta gran pilastra, este gran elemento, este gran pilar, ¿cómo se ve? Que acá, bueno, traducido en esto, que acá estaríamos hablando de algo totalmente diferente. Y pues, bueno, no, algo bastante interesante, algo bastante ejemplar en lo que es el desarrollo de la conectividad entre regiones. Porque además que tenemos que tener muchas situaciones en cuenta que el arquitecto no solamente se tiene que limitar al desarrollo del pequeño espacio, sino también a la conectividad de las regiones. Por ejemplo, uno de mis profesores de la maestría, el señor Mario Noriega, a ver, dice por acá John Jairo, la cantidad total de hormigón vertido fue de 85.000 metros cúbicos para abastecer las 70.000 toneladas de arena. Bastante imponente la cosa. Pero entonces, el arquitecto Mario Noriega, un personaje de las divas en cuanto a temas urbanos acá en Colombia, también reconocido en diferentes países acá de América Latina, y el tipo fue el que hizo el plan de reubicación de Armero. Después de la catástrofe, toda la cosa, al tipo lo llamaron para hacer todo lo que fue el plan de reconstrucción y desarrollo de el nuevo pueblo de Armero. Entra dentro de el enfoque, dentro del ámbito de desarrollo de el arquitecto, que no solamente se tiene que centrar en el desarrollo puntual del espacio, sino también en la conectividad de las regiones. Ok, vamos a ver qué más dicen por acá. Cemex vende para columnas, dice Daniel Ramírez, máximo 4.500 PSI acá en Colombia. El hormigón B60 es el usado en los más grandes edificios del mundo, superior a los 50 MPa. Verónica, ¿qué es MPa? Megapascales. Es otra unidad para medir los concretos. Estamos hablando de los megapascales. La resistencia, ¿no? Profe, un MPa son 144 libras de presión que equivalen a eso, pero el concreto cuando lo pide de un MPa lo multiplica por 144 y ahí nos arroja, digamos, los 3.000 PSI, que es el concreto que tradicionalmente usamos nosotros. O sea que esos 50 megapascales a un concreto, ¿de cuánto estaríamos hablando? 150 MPa, profe, megapascales
Eso se los multiplica su merced por 144 y ahí le da el libraje total de concreto. Entonces, 144 se multiplica. Señor, un megapascal equivale, un MPa equivale a 144 megapascales. O sea que estamos hablando de un concreto de 7200, de resistencia de 7200 aproximadamente. El Casi los utilizado 8000, en casi los este 8000. 8000. Entonces algo bastante importante. Listo, entonces decíamos en Daniel, B60 superior a los 50 megapascales. Sebastián dice, de acuerdo, me acordé del viaducto Isauraga en Santander. En la vía Curos-Málaga se supone que el más largo de Sudamérica mide 184.3 metros de altura y la longitud de 653 metros. Entonces Freddy dice es una unidad de presión. Juan Eduardo dice tiene parecido guardando la escala con el nuevo puente de Honda. Oiga, yo no conozco el nuevo puente de Honda. Vamos a ver el nuevo puente de Honda. Eso sí, guardando la escala y respetando un poquitico de más. Sí. Viene un Sí, poquito obviamente, profe. parecido. Sí, yo creo que cuando muera el señor Don Afonso, lo primero que va a venir a hacer es a jalarle las patas por guache, pero bueno. Podría ser más parecido al Pumarejo, ¿no? Bueno, el Pumarejo también es una cosa bastante interesante, su desarrollo y demás, que además que también apareció en Megaconstrucciones, en un capítulo de Megaconstrucciones, y además también por todo el enfoque que se le va a dar para la recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena, porque el río Magdalena, toda la navegabilidad, barcos de bajo calado y demás, venía hasta Puerto no sé qué vaina, hasta Honda y toda esa vaina acá cercana. Entonces, nosotros que somos unos genios, le dimos la espalda a la navegabilidad de los ríos y al ferrocarril. ¿Por qué? Porque somos unos genios. Y gastamos toda la plata del mundo en camiones teniendo una excelente vía férrea que podemos estarlo utilizando sin ningún problema. Listo. Pasemos a nuestro amigo Germán Samper Geneco. Y entonces, el edificio de Avianca. Y acá, el señor Sebastián, aparece su amigo Huacatá. Y acá aparece su huaca Huacatá. Entonces, para la década de 1960, empieza todo lo que fue el desarrollo de los rascacielos en Bogotá. Hasta ese momento, uno de los edificios más altos de Colombia era el edificio de Bavaria. El edificio Bavaria, esperen, ya les digo el año de construcción. Pero no, este no es. Fue inaugurado en el 69, profe. El edificio de 69, entonces tenía 1969. Entonces tenía un error en cuanto a la consecución de tiempos, porque tenía 1963, me aparece por acá la fecha. Pero bueno, van a aparecer muchas fechas, muchas proyecciones de esta época, pero bueno. Entonces, Sí, profe, qué pena. Estaba aquí mirando que inició en el 63 y finalizó en el 69. Listo, entonces, nuestro edificio de Avianca entra con un sistema constructivo que se estaba utilizando para el desarrollo de grandes edificaciones en Gringolandia, en Estados Unidos, donde como nos acordábamos,
cuando llegó el señor Le Corbusier, empezó a hablar de los 5 puntos de la arquitectura, donde teníamos grandes columnas para tener planta libre, fachadas continuas y demás. Entonces llega, se implementa un modelo de construcción desarrollado en Estados Unidos para empezar el desarrollo de estas grandes torres. Un modelo también utilizado para el desarrollo de la torre de Avianca, donde la torre de Avianca, y lo di en las otras edificaciones, donde ya que no teníamos nosotros un desarrollo, una normativa, algo que nos permitiera guiarnos para hacer grandes construcciones en altura, entonces empieza el desarrollo de edificaciones con modelos importados de otros países del mundo, donde entonces la edificación trabaja teniendo 4 grandes columnas principales perimetrales que van a jugar con un gran núcleo de concreto. Jonah 1, Jonah 2, Jonah 3, Jonah 4, La de Europa. Jonah 5 y Jonah eliminó. Entonces, donde este gran núcleo central de concreto juega con esos 4 grandes elementos estructurales perimetrales y además van a jugar también con unos elementos de fachada que van a permitir darle una, se me fue la palabra, bueno, un tema más de rigidez a la edificación. Entonces, además de eso, la edificación, aparte de contar con más de 40 pisos de altura, Michael, ¿quiere rayar algo? Hágale. ¿Va a rayar? ¿Va a mostrar algo, Michael? No, profe, es que estoy desde el CEL y no sé cómo maneja esto bien. Ah, bueno, no, pensé que nos iba a mostrar algo. Listo, Michael. Entonces, unos modelos de construcción donde también los puntos fijos van a marcar un desarrollo bastante importante en la edificación, teniendo también como elementos estructurales que van a ayudar a rigidizar la estructura del edificio. Entonces, se le abren las puertas al desarrollo de las edificaciones en altura en Colombia, donde, como ustedes lo pueden ver ahí, viene el edificio desarrollado por Germán Samper, viene después la torre de Coltejer, vamos a ver qué nos dicen por acá. Avianca fue la segunda aerolínea en fundarse a nivel mundial. Gracias, Diego. Entonces, después le vino la torre de Coltejer con 175 metros de altura, le siguió la torre que ahorita conocemos como la Torre de la Vivienda, con 190 metros de altura. Le sigue la Colpatria con 192 metros de altura y después vino a aparecer la torre del B de Bacatá con más de 240 metros de altura y va a ser destronada cuando se termine la torre sur de las Torres Atrio, que va a tener casi 270 metros de altura, cuando ya está terminada y se va a consolidar como la torre más alta de Colombia. La torre más alta de Sudamérica, ¿cuál es? No sé, vamos a ver. Si no estoy mal, Si no estoy mal, ¿qué? A ver, Creo que es la de Santiago de Chile, ¿no? Gran Torre de Santiago, 300 metros de altura.
A ver, miremos por acá que es que Wikipedia nos está dando información. Vamos a ver, compartamos. Torre Sí, Obispado. profe, sí. Sí. 300 metros. 300 Gran Torre de metros. Santiago, 300 metros de altura, 62 pisos, terminada en el 2014. Obispado. Le sigue en Brasil las dos torres Jack House Residence Club de 281 metros de altura. Le sigue la torre Alvear, que es esta que vemos acá, con 235 metros también en Brasil. Infinity Coast, Parque Central en Venezuela, dos torres de 225 metros. La B de Bacatá, 216, la Torre Sur. En Cartagena, el Hotel Esmeralda de 202 metros. Torre Satrio, 200, la Torre Norte. Colpatria. Ah, pero venga, esa sí no la conocía, la Torre Estelar de 202 metros, que había desbancado también a la Torre Colpatria. Profe, Torre Obispado en México de 305 metros de altura. Dice por acá Diego. Listo, la Torre de Cali de 183, bla, 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 todo esto bien bonito, bien chévere. profe, una pregunta. Sí, señor. O bueno, no pregunta, pero entonces digamos por lo que se van a inaugurar, profe, ese nuevo edificio. Entonces mirándolo por la tabla vendría siendo como el segundo o el tercero más grande de Sudamérica más adelante. Vendría siendo el Posiblemente. cuarto o vendría siendo el cuarto. No, es que acá estamos viendo Sudamérica. Por eso no Sí, por teníamos. eso, Sudamérica. La de México no la teníamos porque la de México no es Sudamérica, es Norteamérica. Jack House Toca Residence quitarlo. Club es esta monstruosidad gigantesca, interesante. Listo, perfecto. Sería la cuarta torre más alta, la de la torre Atrium. Esa, profe, es la que está en la 26. Sí, Sí, yo pasaba por ahí, profe, la que es justo con Caracas. Es esa, tenemos ¿cierto, profe? acá. Sí. Ah, listo, profe, sí, que ya sabe, sí, era esa. Bueno, listo. Entonces, vámonos bueno, estamos en la presentación. Listo, entonces le abre la puerta a la construcción de rascacielos en Bogotá para terminar hoy en la esperada Torre Sur de las dos torres Atrium. Entonces, sigamos con la Biblioteca Luis Ángel Arango de Germán Samper. Entonces, este personaje empieza con el desarrollo y a trabajar las grandes luces en la arquitectura. Grandes luces como la podemos ver acá en la recepción de la biblioteca o en la sala principal de lectura o en el mismo auditorio. Grandes luces que se empiezan a trabajar con una combinación entre estructura en concreto y estructura metálica en cerchas, donde empieza también a jugar con lo que es la materialidad en la arquitectura para darle un espíritu de sobriedad y un ambiente de estético bastante agradable a la arquitectura de interiores en el proyecto a trabajar. Además que presenta unos grandes y amplios espacios dentro de su desarrollo. No olvidemos que el arquitecto Germán Samper es uno de los arquitectos icónicos que tiene la arquitectura colombiana, no solamente por los proyectos que desarrolló, sino por los desarrollos urbanísticos que presentó y que se desarrollaron en Bogotá. Vámonos para
Bogotá y parémonos en la... en Ciudad Salitre. Ciudad Salitre que, como lo podemos ver en algunos elementos, en algunas partes de su contexto, vámonos a Chapinero, a Chapinero Teusaquillo, es una zona demasiado densificada, es una zona con mucho, muy llena de arquitectura, demasiado saturada, y ya cuando vamos a la zona de Ciudad Salitre, lo que vamos a encontrar es una zona, de las pocas zonas planificadas que tiene Bogotá. Vamos a ver qué nos dice por acá en el chat. Ah, no, qué pena, estaba en Google Maps. Ya, que no estaba. Estaba en Google Maps todavía. Entonces, donde tenemos Ciudad Salitre, donde Ciudad Salitre no solamente son complejos de edificaciones de viviendas, sino todo un desarrollo también que va enfocado en oficinas, grandes complejos de oficinas, que complementan y desarrollan todo lo que es ese ambiente de ciudad que proyectó el arquitecto Germán Samper para todo lo que se conoce como Ciudad Salitre. Además, tenemos que tener en cuenta unas situaciones bastante importantes en el desarrollo de Ciudad Salitre, que fue los grandes equipamientos que complementan toda la vitalidad urbana que hay en ese sector. La terminal de transportes más importante de Bogotá, grandes equipamientos comerciales como lo es el Centro Comercial Gran Estación, como lo es la central de efectivo del Banco de la República, como lo es el edificio donde funciona el Canal Capital y la Secretaría de Educación. Ya Transmilenio no funciona acá, se fue para el mismo edificio de la Contraloría, pagando un arriendo aproximado a 3.000 millones de pesos. Donde también tenemos otro elemento importante comercial, como lo es el Centro Comercial Claro, y una clínica universitaria de cuarto nivel, como la Clínica Universitaria de Colombia. Listo. Entonces, una ciudad dentro de Bogotá bastante organizada, donde sus áreas verdes no están definidas como tal como un parque en un sector de la ciudad, sino se desarrollan a lo largo de todo el barrio, donde se van a encontrar elementos como canchas en los separadores, donde se van a encontrar, bueno, grandes elementos de la vida urbana. En algún momento, cuando pasaba bastante por ahí, también tenían pistas de skate y toda la cosa. Era bastante interesante lo que había en ese lugar. Ah, no podemos olvidar otro centro comercial que es Salitre Plaza y nuestro tan querido y olvidado Maloca, que se me hizo Maloca. Y Gran Estación, profe. El Gran Estación, que ya lo nombré, Salitre Plaza, y nuestro amado y olvidado Maloca. La Cámara de Comercio, acá está, Maloca. La Cámara de Comercio de Bogotá y pues el resto de situaciones importantes que hay en ese sector. Bueno, aparte del Colegio Agustiniano y todo ese tipo de cosas. Nos vamos ahora a
Ciudadela Colsubsidio, que Ciudadela Colsubsidio también es otro desarrollo en el cual involucra grandes espacios públicos, grandes equipamientos comerciales y un tema de ciudad organizado, un tema de ciudad planificada, donde a diferencia de su contexto, lo que vamos a ver es orden en la mitad de un caos. Listo, colinda con la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, con el humedal Juan Amarillo y limita al norte con la localidad de Suba, que es una de las localidades más densas de Bogotá. Listo. Entonces, para no entrar a profundizar más en el arquitecto Germán Samper, dudas, inquietudes, complementos que quieran hacerle. Y profe, Señor. también destacar en esa parte que su merced nos mostró en Ciudad de la Construcción también tener cerca al puente Guauda, que también le da bastante importancia. Más importancia. De la señora Jenny, sí. Venga, vamos a empezar el sorteo. El sorteo que hoy va a tocar a Silvia Cristina. A la 1. Silvia Cristina a las 2. Silvia Cristina a las 3. Silvia Cristina a las 4. Silvia Cristina es un espía del gobierno ruso. Seguimos con nuestro sorteo. Paula Arévalo a la 1. Hola, profe, sí. Ay, sí existe, es una persona que está prestando atención. Nuestro sorteo del tercer ganador de la noche. Par de botas de caucho. Par de botas de caucho. ¿Para qué? ¿El ganador? Falso positivo, profe. Ah, falso positivo. Uy, no. Que se nos aparece. Si dice Uy, tres no. veces el nombre, Después otros desmanes después y no la cogen en cuenta. se materializa, entonces no aguantan. A ver. Pueden ser ustedes, pueden ser yo. Miremos a ver a quién fastidiamos. Santiago Díaz. Sí, señor profe. Está presente. No hubo un segundo descalificado. Sí, profe, es que tengo problemas con el internet, entonces no. Fresco. Listo. ¿Sabe qué? La ñapa. Metámonos con una tal Jimena García. No, profe, yo ya sí la he visto participar unas veces. Yo sé quién es. Profe, es que yo estoy desde dos dispositivos diferentes porque me toca en el celular y en el computador para poder ver. Espérese, que la escucho hablar por allá al frente. Ay, Jimena, claro. Claro, no, usted del familiar. Jimena la tía. Pido disculpas por haberla amenazado. Disculpas. Bueno, no, listo. Solamente una persona que no estuvo pendiente. Falta Vero. ¿Qué pasó? Falta Daniel. Falta Vero. ¿Andrés Bosa está? Sí, profe. ¿Kevin Montaño está? Señor. ¿Anderson Aldana? Sí, señor. Quimbayo, Tiboche. Sí, yo sí estoy, profe. Mayerly Tiboche a la 1. Mayerly Tiboche a las 2. Profe, está escribiendo, sí, está escribiendo. Yo creo que no debe tener. Dios mío, Vero. Listo, Profe, Mayerly. que no tiene audio. Gracias, Mayerly.
Ok, perfecto. Entonces, no, quiero saber que la gente se está poniendo atención. Listo, gracias, Mayerly. Listo. Sigamos. Y vámonos con... Ah, bueno, no tenemos nada más que aportar de Germán Samper. Listo, perfecto. Entonces nos vamos para hablar del señor Giancarlo Massanti. El señor Giancarlo Massanti con su jardín infantil, El Porvenir. Venga a ver si nos aparece por acá rápido en Google Maps. Nos apareció rápidamente, buenísimo. Entonces, Jardín Infantil El Porvenir de nuestra localidad de Kennedy, ubicado al lado de... Oiga, este potrero enorme, no me había fijado su existencia. ¿Qué es lo que queda acá? ¿Alguien sabe qué es lo que queda? Profe, estoy viendo la diapositiva. Ya. ¿Alguien sabe este potrero enorme qué es? Es por el lado del recreo, profe, ¿no? Sí, pero ¿alguien sabe en este gran potrero que queda? Ah, no, sí, pero pues como que recreo. Oiga, eso está... Uy. Eso debe ser alguna propiedad privada extraña por ahí en la mitad de la nada. Parque Metropolitano Osorio 12. Gibraltar. Es este pedazo, pero bueno. No sé, esto se ve como muy pelado. Y viene el Parque Infantil El Descuidado. Porvenir, al lado de la institución educativa distrital El Porvenir. Entonces, llega nuestro jardín infantil. Este jardín, los dos proyectos que vamos a ver acá, ya son equipamientos urbanos, y dos equipamientos urbanos desarrollados por Giancarlo Massanti, desarrollados en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, una alcaldía que, a la cual le criticaron mucho porque no se vio ningún desarrollo en la ciudad, pero el tipo en lo que se centró fue en la construcción de colegios y equipamientos educativos enfocados en lo social. Juan Eduardo activó micrófono, significa que va a decir algo. No, profe, pues sí, mi suegra casualmente perteneció al magisterio. Bueno, digamos que no había tema el tema magisterio, pero pues sí tuvimos la oportunidad de hablar muchísimo respecto a la obra que desarrolló el alcalde Garzón, enfocada justamente al tema de los planteles educativos, en donde nuevamente se construyeron nuevos planteles, sino que se trabajó mucho en el reforzamiento estructural de los colegios que pues, así lo rían. Y varios proyectos de Garzón estuvieron entre las nominaciones para bienales de arquitectura. Perfecto. Entonces, a diferencia de otros mega superalcaldes que ustedes tanto aman, socialistas, este tipo sí se le vio el desarrollo. Ese tipo sí se le vio el desarrollo, que no fue enfocado en arreglar calles o en... Uy, María, casi una grosería. O en sencillamente pagar favores políticos, sino que se centró en un desarrollo social bastante fuerte, donde para la época entonces empieza a salir el diseño de los colegios por concurso. Ahorita todo lo que tiene que ver con diseño de colegios lo tiene a cargo la Secretaría de Educación, estandarizando proyectos de educación y haciendo ellos presupuesto, toda la cosa, después sacando a licitación. Pero en esta época se planteaban desarrollos que iban desde la parte del concurso para diseños y demás. Y en este caso lo ganan el arquitecto barranquillero Giancarlo Massanti, donde entonces el tipo hace un planteamiento de colegio
Bueno, una de las muchas situaciones por las cuales se dejaron de abrir concursos para estos desarrollos fue los grandes sobrecostos que estaba generando el desarrollo de esas arquitecturas. Porque además, por supuesto, estos arquitectos ya no pensaban en una arquitectura tipo cárcel, sino algo con un factor estético demasiado alto. Entonces, esta edificación plantea dos elementos totalmente diferentes, los cuales son una parte administrativa y una parte como tal para lo que es la atención a toda esta primera infancia, donde se tiene un bloque externo administrativo de servicios, un bloque interno de aulas y demás servicios para los estudiantes, donde se une el espacio libre con el espacio privado sin estar totalmente delimitado, separado, sino que en este caso juega como un solo elemento de la arquitectura. Además que separa todos los espacios por medio de unas membranas permeables visualmente y muy abiertas que permite a la población que está a sus alrededores ver qué es lo que está pasando en ese lugar. No hace un modelo tipo claustro como lo vemos en el colegio de al lado, donde las actividades son totalmente privadas en el centro de la edificación, sino que abre la edificación para que se vea lo que está sucediendo dentro de este. Unos bloques de salones de servicios educativos donde se plantea unos grandes cubos con unas membranas en vidrio para darle una apertura total a su desarrollo, a su contexto, a lo que está pasando a los alrededores. Y estos grandes vidrios los trabaja y los complementa con lo que nosotros conocemos como el sandblasteado, ya sea película o, en verdad, sandblasting. Que el sandblasting es un chorro a presión de arena que va a generar que va generando esas figuras, esas texturas en el vidrio sin llegarlo a reventar y demás. Entonces, por ejemplo, en ese salón lo que vemos es la silueta de un elefante. La silueta de un elefante tratándolo de llevar a la verdadera magnitud del animal, haciendo un complemento de sombras, vacíos y demás, de llenos, vacíos y sombras, con respecto a la realidad de una fauna bastante interesante, un animal tan imponente como lo puede ser un elefante. Entonces, lo duro, lo blando, lo artificial, lo natural, complementándose en el desarrollo de la arquitectura. Además que se manejan unos colores que van de la mano con las actividades que se están desarrollando. Por ejemplo, un color azul que es un color frío, pero es tan neutral con respecto a lo que se quiera, a las sensaciones que se quieran impartir en el espacio. Entonces, cojamos, tiremos a este tipejo peludo donde se permita. Entonces, enmarcado, miren, por ejemplo, esta... Profe, estás en la diapositivas. Estoy en la diapositiva todavía. Gracias, 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 gracias. Se me olvida cambiar. Entonces, por ejemplo, miremos esta vellosidad hablando de colegio
distrital. Miren qué belleza, me encanta. Me encanta cómo una reja la adornan y la embellecen con una concertina. Eso es arquitectura. Eso es... Sí que es importante el lugar para el aprendizaje. Gracias, Verónica. Eso era lo que le iba a decir. Arquitectura carcelaria, señor Oscar. Esa hermosa arquitectura carcelaria, donde acá lo que podemos ver es una cárcel de baja seguridad conteniendo un poco de delincuentes que hay adentro. Pero entonces vámonos más allácito, a no ser que ya le hayan metido también concertina. Ah, sí, le metieron concertina, qué bonito. Bien, mire, le metieron concertina. Pero entonces miren cómo maneja el arquitecto Giancarlo Massanti el tema de lo privado y lo público. Evita ese hermoso manejo de la concertina para que no se meta a cualquier personaje amigo de lo ajeno a robar, pero entonces acá lo maneja con una doble altura, donde la arquitectura se puede manejar de muchas diferentes maneras sin necesidad de volver el elemento una cárcel. Entonces, la diferencia total entre lo que es el modelo normal en desarrollo de edificaciones educativas a un concepto totalmente diferente, donde sí se maneja un tema de inclusión social. Un tema de inclusión social donde no solamente estoy dando un espacio agradable, sino le estoy mostrando a la gente que no tiene que ser de estrato 6 para tener un espacio bonito y agradable. Porque este tipo de situaciones, lo único que termina generando es que acá mis amigas odien con toda pasión a la gente de plata, porque pues en los colegios de estos personajes no se ve esta hermosa concertina. Eso, y así muchas y muchas y muchas más situaciones. Entonces, nuestro colegio, nuestro jardín infantil, El Porvenir, trabaja esa inclusión y el diseño evita que pongan, no, grafitis no, que vandalicen la fachada, porque el grafiti es arte. Lo que hace el resto es vandalismo. Entonces no podemos decir que un personaje de estos que hace diseños interesantes que en muchas partes adornan de una manera interesante la ciudad, no lo podemos comparar con la firma del personaje que tiene corona y demás, o sencillamente el que pone comandos azules, guardia albía roja, los del sur, disturbio rojo, o cosas por el estilo. O como en un parque bastante chévere por donde yo vivo, un personaje sin ninguna capacidad de dibujo, dibuja una especie de, que parece un garabato total, de mujer gorda diciendo me encantan las gordas, con las tetas al aire. Eso no es graffiti, eso es vandalismo. Eso es vandalismo. Y que empiecen a poner su firma, que empiecen a poner todas las cosas, eso es vandalismo. Graffiti es arte. Lo otro es vandalismo. ¿Listo? Y pues si ya de todas maneras aquellos que en realidad hacen arte, no creo que vayan a coger la fachada del Jardín del Porvenir para poner una obra de arte. Bueno, entonces toda la norma dice, espérese, que tenemos más cosas, diseño graffiti.
Freddy Páez dice Bansky, por ejemplo. ¿A qué se refiere con Bansky, Freddy? Al artista del graffiti que es europeo, creo, no sé si ha visto la obra, profe. No, Pero no es la he un visto. artista de graffiti, es muy Bueno, de interesante pronto sí y la he es visto, pero bastante polémico. de pronto sí la he visto, pero por nombres, yo soy más malo para los nombres que el berraco, entonces de pronto sí lo he visto, pero no identifico el nombre. Norma dice, todas las instituciones educativas cambiaron por ley de tener paredes encerrando el colegio a rejas para que no se viera como cárceles, pero esto ocasionó que le pasen por las rejas cualquier cantidad de drogas psicoactivas y se aumentó el robo dentro de los colegios. Para evitar que se convirtieran en cárceles, pero ahora son centros penitenciarios donde hay consumo de alucinógenos y demás. Así es, Norma, así es. Mayerly dice, sí es para evitar el vandalismo, como en los colegios donde yo vivo, donde yo estudié. Oscar dice, profe, hay varios colegios que remodelaron. Norma dice, hasta tipos morbosos mostrándole a los niños del colegio sus partes íntimas. No voy a ahondar en los personajes de El Andino que los levantaron a golpes por estarse manoseando, tocándose de frente del juego de los niños. Pero algo así pareció a lo que sucedió. Por ejemplo, las Américas. Cuéntenos acerca del colegio Las Américas que remodelaron, Oscar. Profe, pues yo estudié ahí en la Unidad Básica Las Américas y lo remodelaron por completo, quedó totalmente diferente a lo que era. Entonces, pues usted lo puede mostrar de pronto ahí en Google Maps. Pues ya terminemos con el otro colegio y con... No vamos a alcanzar a ver a Simón Vélez. Pero bueno, entonces más bien veamos el que dice Oscar. ¿Cuál colegio es? Se llama Unidad Básica Las Américas. Unidad. Venga, escríbalo ahí en el chat. Escríbalo en el chat, escríbalo en el chat. Américas. En Kennedy. Básica Las Américas. Entonces está por acá este man. Jimena García, coméntenos. Profe, digamos que, bueno, saliéndome del ámbito de los colegios, quería poner como un ejemplo el centro comercial que hicieron acá en Soacha el año pasado. Pues digamos que lo desarrollaron al mismo tiempo con otros centros comerciales de Bogotá y uno mira, por ejemplo, el de la Boyacá con 13, creo que uno lo ve. El de Jerónimo Uribe. No sé. Me imagino. El Edén. Jimena, El Edén. ¿Comercial te refieres? Sí. ¿A cuál te refieres? Sí, yo Al sé cuál es. Ventura, el Ventura Terrero. Ventura. Ese Sí, yo centro sé dónde es. es grandísimo, o sea, es enorme como cualquier centro comercial de Bogotá, pero uno ve la fachada y la hicieron como cualquier centro comercial barato ahí con pintura de cuadritos, nada bonito, y es súper grande, creo que es más grande que Sí, Centro yo lo he Mayor. visto también, yo sé dónde es. Y digamos que solamente por, me imagino, no sé, por estar Pero ese ubicado no tiene al la sur, distribución de espacios bien. es que hacen que no sea como llamativo, como que uno no diga como, uy, ese centro comercial. Por dentro sí, para que la arquitectura es muy bonita, pero por fuera sí totalmente, o sea, se pifiaron totalmente con el diseño. Y yo asumo, no sé, que es por lo que está en el sur. Entonces, un centro comercial de tal magnitud que lleva un año inaugurado y uno entra y prácticamente está todo desocupado, pues me imagino que todo eso influye muchísimo hasta en las ventas. No, y mira que y ahí cerca está. Y ahí al lado está y eso que al lado está la estación de policía. El que tú estás diciendo.
Sí, los colores son muy bruscos, o sea, y que es muy solo, relativamente. Sí, yo sé dónde es. Y Que cerca a la estación de policía hay un restaurante que venden corrientazos. ¿No? No, solo No, pregunto. profe. Ah, solo que ese fue un meme que estuvo Bien, bien, corriendo. profe. El profe es de la CAP. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ese es el colegio que estaban hablando, el de las Américas. Pues lo que pasa es que antes parecía de verdad cárcel que teníamos como de unos 3,50 m de algo y tenía como con cemento pegado picos de botella para que no se fugaran los estudiantes. Oiga, pero ese mecanismo de seguridad es mejor que cualquier concepción. Era siempre escalofriante. Sí. Profe, Windy había levantado la mano. Después va usted, Michael. Profesor, sí, volviendo a Giancarlo Mansanti, él tiene como la costumbre de cambiar esos espacios tradicionales, envolver los espacios más diferentes, más amenos, con la interacción tanto del exterior como interactuando el exterior hacia el interior. Eso quería apuntar. Excelente, Windy. Gracias. Ahora sí, Michael. profe, mi esposo ahorita estaba mirando el jardín que su merced nos enseñó, el de Masanti, y ella trabaja actualmente en la cárcel de mujeres, la del Buen Pastor, y dice que la estructura por dentro es muy parecida a un colegio, o sea, verla por dentro es ver un colegio. En sus inicios fue un convento, luego pasó a ser como un internado para jóvenes, y ahorita pues es el Buen Pastor, pero dice ya que ver un colegio, digamos, hoy actualmente y ver la estructura de la cárcel por dentro es muy parecida. Excelente. Gracias, Michael. Listo. Entonces, ¿qué más queremos hablar acerca de este? De esto. Nada más. Porque otro colegio que tengo presente en la mente es uno que queda, Bueno, ya. para encontrarlo va a ser un poco complejo. Pues el colegio más grande de Bogotá distrital es el INEN. Es otro caso otro caso igual. Maneja esa misma tipología. Ujú. Y muy parecido a ese que me hizo recordar uno que queda 53. Espérense si era 53. Profe, hay un colegio, qué pena lo interrumpo, hay un Claro. colegio, yo estudié ahí en el Francisco José de Caldas, y digamos que comparándolo con los colegios actuales, el Francisco José de Caldas es casi como un campus, ¿no? Donde tiene sus zonas de talleres, sus aulas, eh, toda la parte de aulas está a un solo nivel y tiene unos espacios abiertos que son muy chéveres para convivir allá, es decir, es un colegio que uno vivía muy, a uno le gustaba estar justamente por la forma como estaba dispuesto ese colegio, como está dispuesto ese colegio. Ok, Juan. Entonces ese que mostraba la aeronáutica de Kennedy me hizo acordar de este. Ese queda en Palermo. Y pues mire que Palermo no es un barrio que uno diga que tiene la misma complejidad que puede tener Kennedy, pero mire, por ejemplo, el estado en el que está. Este fue otro de las recuperaciones y desarrollos del alcalde Garzón. Mire, por ejemplo, cómo está esto. Miren en lo que convierten. Esto es a lo que me refiero. Esto no es un graffiti, esto es vandalismo. Esto no es arte, esto es en realidad algo grosero que atenta contra la estética de la ciudad. Listo, perfecto. Entonces dejamos la otra institución del señor Masanti para mañana. Profe,
Señor. Bueno, tengo conocimiento de que pues ahora pues hay una pintura que es antigrafiti. Pues digamos, si esos muros se pintaran con ese tipo de pintura, pues la pintura con la que pintan los vándalos ya no les va a coger. Sí, es una pintura que resbala toda la pintura y no permita que se adhiera a la porosidad. Pero también hay otros colegios digitales que son muy bonitos. Envié unas fotos de un colegio que queda en Bosa, se llama La Independencia. Creo que rompe con el esquema que venimos mirando en cuanto al tema de la cárcel. Sí, mañana vamos a ver otro de Masanti, ahí en Suba, cerca por donde estábamos ahorita, de Ciudadela con subsidio, del otro barrio que vimos. Hay barrios interesantes, hay desarrollos bastante chéveres. Mañana vamos a ver otro y vemos el desarrollo de Simón Vélez y con eso terminamos tema número 4. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, que descansen. Gracias, profe. Vale, gracias, hasta mañana. Gracias, profe, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Que final de la lista para ver si cuadro o no cuadro el taller. Y si no, pues, bueno, ya sé que estuvo complicado y todo, pero entonces cuadren eso para ver si se puede hacer. ¿Listo? Sí, profe. Chao, profe, muchas gracias. Por tarde mañana. Gracias, muy Chao, amable. profe, Una feliz gracias. noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Chao.